en esta semana. Muy bien, continuamos con nuestro estudio. Los niños, no sé si van a pasar. Sí. Continuamos con nuestro estudio de la confesión de fe y estamos en el capítulo 26, que es el capítulo de la iglesia. Vimos en la clase pasada los dos primeros párrafos de la confesión, donde hicimos la diferenciación entre iglesia universal e iglesia local. Y vamos a tomar ahora el tiempo para exponer el párrafo número 3 y, si nos queda tiempo, el párrafo número 4. El párrafo número 3 es bastante importante. Tiene 3 frases de división. Recuerden que en nuestros libritos de confesiones de fe o confesión digital, generalmente tenemos frases dentro de un párrafo con un número y versículos de sustento. Esos versículos de sustento que encontramos allí no significa que los redactores de la confesión lo incluyeron. Algunos sí, algunos los han incluido otros estudiosos en el paso del tiempo, y no necesariamente significa que vamos a que está limitado a eso. Podemos buscar otros versículos, incluso podemos pensar que algunos de ellos no calzan bien en algún párrafo, pero el punto que debemos entender es que los redactores originales de la confesión expresaron en esas frases lo que ellos entendían que tenía sustento bíblico. Entonces, tenemos 3 frases y vamos a leerlas cada una y vamos a meditar en el significado de esa frase porque realmente son muy importantes. La primera frase dice así. Ustedes ven quizás Cornel usted pueda marcar cada frase con un color distinto. Mientras tanto, ahí, para que se entretenga. La primera frase dice así: las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. ¿Prestaron atención a esa frase? Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Voy a leer igual ahora todo el párrafo y luego analizamos frase por frase. Sigo con la siguiente. Y algunas se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Sin embargo, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Muy bien, entonces en la primera frase, hasta el número 1, dice: las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. ¿Qué nos quiere decir esto? En otras palabras, que no hay iglesia local perfecta. Y necesitamos decir iglesia local porque la iglesia universal, en el sentido primario que el capítulo lo describió, es la iglesia de Cristo por la cual Cristo se entregó para santificarla y Cristo la lleva en un proceso de santificación hasta presentarla a sí mismo perfecta. Pero en ese proceso de santificación y de obra estamos pensando en una iglesia como un todo. Pero cuando nos enfocamos en las iglesias locales, podemos caer en el error en el que han caído numerosas religiones o denominaciones o incluso iglesias que hasta han elegido llamarse no denominacionales o no tener algún tipo de afiliación. Y es el error de pensar de que son la iglesia que llegó a la verdad o que tiene la práctica verdadera sin algún tipo de error.
o sin alguna impureza. La iglesia perfecta no existe. Debemos ser humildes y reconocer, esta iglesia aquí en Liberia no es una iglesia que esté libre de impurezas y de error. Somos una iglesia con faltas, con errores. Pero hay una iglesia allá, qué bonita, esa iglesia. Y uno puede pensar en ejemplos, ¿verdad? Esa iglesia de República Dominicana tan famosa, la de Sujel Michel, esa es la iglesia perfecta. No, no es perfecta, esa iglesia tiene impureza y error. Es que aquí los hermanos de los lagos, esa es la iglesia perfecta, una iglesia grande y crece y forma otras iglesias. Los lagos no es una iglesia perfecta, está sujeta a impureza y error. Pero hay una iglesia allá en Estados Unidos donde hacen las conferencias de pastores. Esa es la iglesia de Norbergen. Esa tampoco. Hermanos, no hay iglesias locales perfectas. Las más puras, lo cual sí significa de que hay algunas que están más cerca de la pureza doctrinal y de práctica, y hay otras que están más lejos de esa pureza, pero aún las más puras están sujetas a impureza y error. Y tan solo hace falta formar parte de una iglesia y pasar un poquito de tiempo en una iglesia para darse cuenta de que hay fallas. Y puede haber fallas de muchas formas. Puede haber fallas en cuanto quizás a la doctrina. Para decir, no, pero es una iglesia confesional. Sí, pero que seamos una iglesia confesional no significa de que tengamos la verdad absoluta. Podemos tener fallas o entendimiento. Aún dentro de las iglesias confesionales hay diferentes entendimientos de diferentes cosas. No, pero es una iglesia que vea cómo los hermanos se aman y hacen esto y hacen lo otro. Sí, pero amén cuando eso sucede. Pero hay deficiencias y hay necesidad de avanzar, porque Dios va obrando en las personas como individuos, vamos nosotros siendo santificados, va sacando el pecado de nuestra vida y obviamente como creyentes tenemos que trabajar en nuestra santificación. Incluso aún aquellos que han dado pasos también pueden dar pasos para atrás. Y nosotros componemos las iglesias locales y nosotros llevamos o acarreamos nuestros pecados a las iglesias locales y afectamos con nuestro pecado a las iglesias locales. O vamos a pensar que si uno no está bien, usted no está bien con el Señor y forma parte de la iglesia local, no afecta a la iglesia local. Claro que le afecta. Cuando un cristiano no está andando bien, tiene menos amor por Dios, menos celos por Dios, empieza a aflojar en los medios de gracia, empieza a aflojar en su comunión con el Señor. Después empiezan otras cosas que afectan la iglesia, quizás falta de amor entre los hermanos, quizás falta de servicio, falta de comunión, enfriamiento, y por qué no pensar en cosas que empiezan a surgir, celos, envidias, pleitos, murmuración, contiendas. Todo esto que estamos describiendo no son cosas que pueden estar lejos de nosotros, no necesariamente son cosas que están pasando, pero son cosas que pueden pasar en esta iglesia. Sí, pero esta iglesia que es tan estricta con la membresía y con esto y con lo otro. Sí, hermanos, también, porque estamos aquí, como bien alguien dijo, no como un club de gente saludable que nos jactamos de nuestra salud, sino como un hospital de enfermos donde venimos a ser curados por el médico divino y por la medicina que Él ha provisto en su palabra. Obviamente, aquellos que venimos a la salvación ya hemos, en la gracia del Señor, tenido un cambio significativo en nuestra vida. Ni que hablar de algunas iglesias, y lo vamos a ver con el segundo párrafo, ¿verdad? Que ya ni siquiera pueden llamarse iglesias. Y hay que animar a la gente a huir de esas iglesias. Pero aún las iglesias que tienen una buena doctrina y que se han constituido bien y que aún tienen
fallas. No están libres de la impureza y del error. Y eso nos tiene que llenar de humildad y nos tiene que desafiar a velar y a seguir trabajando, porque cada uno de los hermanos miembros que componemos la iglesia local formamos parte de este cuerpo local y tenemos que poner nuestra parte en el crecimiento de la iglesia. El ejemplo que en la mayoría de los textos tenemos de ejemplos bíblicos o sustentos bíblicos de este punto se toman de la iglesia de Corinto. Cuando ustedes leen la carta a la iglesia de los Corintios, vamos a ver que esa era una iglesia en un sentido próspera, floreciente, con muchos dones, con mucha gente. Sin embargo, tenía numerosas faltas. Y podemos leer algunos versículos, si gustan ustedes van buscando a medida que yo los cito. Están todos en Primera de Corintios, capítulo 1:11. Primera de Corintios 1:11. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Quién dice esto? El apóstol Pablo. ¿De qué se había enterado Pablo por gente de otra iglesia? Que en la iglesia de Corintios había contiendas, había problemas, peleas, disputas. Ya tenemos ahí un punto negativo. Llegó a los oídos de este apóstol que esa iglesia tenía problemas. Vea qué rapidito se corren los mensajes entre las iglesias y iglesias. Hay una iglesia que tiene problemas y enseguida ya uno se entera, ay, que en la iglesia de tal ya hay una división, un problema. Primera de Corintios 5:1, vean, caso de inmoralidad, algo terrible, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, esta persona, este hijo adulto, ¿verdad? Cometía este pecado de incesto, aunque no era su madre biológica, sino la mujer de su padre. Estaba pecando, quebrantando la ley moral de Dios. No podía tal persona estar en la iglesia como si nada aconteciese con esa relación inmoral. Capítulo 6, versículo 5. Para avergonzaros lo digo, pues no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Qué pasaba en esta iglesia? Se estafaban entre los hermanos, había fraude, había engaño, y entonces, como no podían solucionar las cosas, iban a juicio. Y a veces uno se entera de esas cosas que pasan en las iglesias. Hay una discusión, un mal negocio entre hermanos y ya hay pleito y ya no pueden hablar, no pueden solucionar, quieren ir a cuestiones legales. Pero son hermanos en la fe, no han aprendido a hablar, a confesar sus faltas, a enfrentar bíblicamente. Y si hay entre ellos alguien que realmente está procediendo de manera deshonrosa, no puede seguir así porque sí en la iglesia, sin pasar por una disciplina, por una corrección o eventualmente que sea excomunicado porque no es un hermano, porque es un incrédulo que está metido entre los hermanos. Capítulo 11, versículo 17 al 19. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar,
cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Una vez más, había problemas, había divisiones, había desórdenes. En este contexto, puntualmente aquí, eran los abusos en la cena del Señor. Se reunían en los famosos ágapes, que eran cenas, comidas, y comía uno, no esperaban al hermano, comía, ¿verdad? Como si fuera una comida más, no entendía lo sagrado de la institución de la cena del Señor, y había otro que tomaba y hasta se pasaba de copas, y no entendía lo sagrado que era esa comida o esa bebida. Por eso dice el apóstol en el versículo 22, ¿no tenéis acaso casas en las que comáis o bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios? Era la reunión de la iglesia del Señor para que ellos entendieran que era algo sagrado. Esa comida no era una mera comida más, era obedecer al Señor en su ordenanza. Entonces encontramos numerosas críticas a la iglesia en Corinto, pero no solamente en Corinto. Vamos a tercera de Juan, la tercera epístola de Juan, donde también vemos allí que había un problema en el liderazgo. Y dice el apóstol Juan, yo he escrito a la iglesia, versículo 9, es un solo capítulo, versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea que había uno en la iglesia que le gustaba tener el primer lugar. Posiblemente algunos piensan que Diótrefes era como un anciano autoritario. No lo dice aquí, simplemente que le gustaba tener el primer lugar, pero ¿qué hacía? No recibía a los apóstoles. Cuando los apóstoles habían sido encomendados por el Señor y tenían una autoridad apostólica para guiar a la iglesia del Señor. Entonces, este hombre, dice versículo 10, que parloteaba con palabras malignas en contra de los apóstoles. Y no recibía ni a los apóstoles ni a los hermanos que estaban relacionados con los apóstoles. Incluso los expulsaba de la iglesia. O sea, alguien que se había apoderado de la iglesia y estaba actuando con nepotismo y con un rechazo ante todos los hermanos verdaderos. Qué terrible. También tenemos en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, tenemos las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. 5 de estas 7 iglesias tienen críticas, es decir, tienen reproches en estas cartas. En la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, se dice que había dejado su primer amor. La iglesia de Pérgamo, capítulo 2, versículo 12 al 17, dice que necesitaba arrepentirse. La iglesia de Tiatira, del 2:18 al 29, era una iglesia que tenía una falsa profetisa en el liderazgo. La iglesia de Sardis, capítulo 3, del 1 al 6, es una iglesia que se había quedado dormida. La iglesia de la Odisea, capítulo 3, versículos 14 al 22, es la iglesia con una fe tibia. Entonces vemos que aún estas iglesias también tenían falencias, tenían reproches. Se menciona la iglesia de Filadelfia, que justamente su nombre tiene que ver con la fidelidad. No se le mencionan reproches, era una iglesia que estaba soportando, y también la iglesia de Esmirna, que estaba en medio de la prueba. Pero, ¿a qué vamos con todos estos textos y con estas
con esta demostración bíblica al sustento de que todas las iglesias, por más pura que sean, en su doctrina o en su práctica, no están libres de impurezas y de error. Entonces, podemos pensar, decir, bueno, ¿estamos en una iglesia verdadera? Sí, estamos en una iglesia verdadera. Creemos firmemente que con sinceridad de corazón, nuestra doctrina y nuestra práctica está bien a la luz de la palabra de Dios, pero no pensamos que estamos libres de error y entendemos que tiene que seguir avanzando nuestro conocimiento porque puede ser de que haya alguna corrección necesaria en la doctrina y en la práctica. Por supuesto, el hecho de que seamos una iglesia confesional nos da un marco en el cual estamos, en cierto modo, tranquilos de que no vamos a desviarnos mucho porque tenemos un pasado histórico en el cual nos afirmamos en el entendimiento doctrinal y de algún modo nos protege de no desviarnos. Aquellas iglesias que no tienen confesión muchas veces creen lo que el pastor de turno sostiene. Entonces, si el pastor viene un pastor nuevo y ya viene con otra doctrina, se cambia la doctrina. Después se va ese pastor, viene otro, se va para otro lado. Son iglesias que van de un lado para el otro. Nosotros tenemos una confesión que de algún modo funciona como en la carretera, esas barreras que sostienen cuando un carro se va, ¿verdad? Entonces podemos estar tranquilos en eso, pero aún eso no significa de que estamos libres de error. Y ni que hablar en cuanto a la práctica, porque muchas veces nuestro conocimiento va mucho más allá de nuestra práctica. Aquí vimos nosotros hace bastante tiempo una serie basada en un libro del pastor Peter Masters, que el libro se llama Tenemos una política, pero nosotros creo que le pusimos el título La iglesia que debemos ser. Y vimos características de esa iglesia. Una iglesia que estudia la palabra, una iglesia que ora, una iglesia que evangeliza, una iglesia que hace buenas obras. Hermanos, ¿cuánto nos falta? De todas esas cosas, mucho nos falta. Mucho nos falta en la práctica. Muchas veces tenemos el conocimiento acerca de aquellas cosas en las que debemos de avanzar, sin embargo, en la práctica vamos relegados. Y es ahí en que cada hermano y como iglesia debemos hacer ese esfuerzo para seguir dando pasos en la fe. Ahora vean la segunda frase. Dice, y algunas iglesias se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagoga de Satanás. Si lo parafraseamos, diríamos que algunas iglesias se han degenerado tanto que dejaron de ser iglesias verdaderas de Cristo y se convirtieron en sinagogas de Satanás. Esta expresión, sinagogas de Satanás, que aparece 2 veces en la Escritura, específicamente se refieren a grupos de judíos. Por eso se utiliza la palabra sinagogas. Pero ustedes saben que el cristianismo sale de un grupo de judíos que fueron seguidores del Señor, que creyeron, ¿verdad? Entonces se podía decir que eran judíos cristianos y de hecho entendemos a la luz de las promesas del Señor que los cristianos verdaderos son verdaderos judíos, porque las promesas que Dios le hizo a los patriarcas, que le hizo a Abraham, son las promesas que también nosotros sostenemos. Le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa dada a Abraham es la promesa que nosotros tenemos. Por eso el apóstol Pablo luego dice que los que son verdaderos judíos lo son en su interior, ¿verdad? Y no es la marca de la circuncisión, sino es la del corazón. Entonces, los verdaderos cristianos son verdaderos judíos en el sentido espiritual. Pero hubo un grupo de judíos que en el inicio pareciera ser que quisieron mezclar el judaísmo con el cristianismo, pero en algún momento volvieron a la ley y se aferraron a la ley rechazando a Cristo en su obra intercesora y mediadora. Y por lo tanto,
dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En numerosas oportunidades que pasaron a ser enemigos de la cruz de Cristo, perseguían a los cristianos, le hacían la oposición al ministerio apostólico. Entonces, aunque en algún momento hayan manifestado el acercamiento a la fe, finalmente dan pasos de distanciamiento. Y esto es lo que puede pasar y ha pasado con numerosas iglesias. El catolicismo romano que conocemos hoy en día no es lo mismo que el catolicismo romano de los primeros 2 siglos de la historia cristiana. De hecho, se puede pensar de que la iglesia en Roma, tenemos una epístola del apóstol Pablo a los romanos, se puede pensar de que los romanos eran allí un grupo de hermanos cristianos verdaderos que sabemos por la historia que sufrieron persecución, que los llevaron al Coliseo, que los comieron los leones, que lo usaron para espectáculos. Pero después en algún momento hubo una aceptación del cristianismo de parte de los emperadores, sabemos lo que pasó con Constantino y todo, y entonces la iglesia tuvo una cierta libertad, pero se empezó a mezclar con otras corrientes y se apartó de la palabra del Señor. Y es por eso que entonces hizo esa estructura organizacional donde le dieron a un hombre una autoridad que no debía tener y le dieron ese rol de papa o de líder supremo de la iglesia. Como vamos a ver más adelante, es una, eh, es una nominación equivocada y una falta totalmente a la doctrina sana de la Escritura. Y entonces hicieron de, de esa iglesia, quizás en su origen una iglesia verdadera, lo que se transformó en una cueva para numerosas herejías y distorsiones de la palabra del Señor. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de que algunas iglesias se han alejado tanto, tanto de la verdad que ya no pueden ser llamadas iglesias de Cristo, sino sinagogas de Satanás. Y pensemos que cada iglesia que de algún modo se quiere identificar con Cristo, pero es para confundir, para meter la cizaña, para guiar a las personas a una fe distorsionada. Dice el apóstol Pablo cuando habla de un evangelio falso, sea anatema, es decir, está bajo maldición, es serio, es terrible. Pueden identificarse como iglesia del Señor, pero son sinagogas de Satanás. Y hay numerosos ejemplos. Sabemos de muchas sectas hoy en día, se identifican como cristianos, los testigos de Jehová dicen que son cristianos, rechazan la deidad de Cristo. Sinagoga de Satanás, los mormones, rechazan la deidad de Cristo y hasta lo mezclan allí a Satanás como si fuera otro hijo de Dios, unas cosas aberrantes. Sacan a la gente de la confianza en la palabra del Señor, le meten otro libro allí. ¿Cuántas iglesias que se dicen iglesias verdaderas no lo son? Y la gente puede pensar y lo pueden meter en las estadísticas dentro del cristianismo, pero no son verdaderas iglesias. Y podríamos venirnos un poquito más cerca y pensar en iglesias que nos rodean, iglesias que dicen ser cristianas, iglesias pentecostales o tradicionales con alguna, pero que ya van metiendo tantas cosas tan raras, tan turbias, que prácticamente eso es misticismo, sincretismo, ¿verdad? Esoterismo, un montón de cosas que hasta uno piensa, ¿no están allí obrando los demonios? ¿No está Satanás allí actuando? Sobre todo esas iglesias multitudinarias con esos falsos profetas o pastores o apóstoles que quieren tener a la gente dándole su dinero y enriqueciéndose y hacen descontroles y se tiran, se caen al piso, se revuelcan como si estuvieran endemoniados, hablan en lenguas que ni lenguas son. Un claro diagnóstico de lo que dice la confesión es lo que vemos en la actualidad.
No son iglesias verdaderas, son sinagogas de Satanás. Y mucha gente va a esas iglesias y piensa que está adorando a Dios y lo que hay allí es descontrol. No hay enseñanza de la palabra, hay enseñanzas de cosas terribles, puras tradiciones humanas, puro misticismo, puro esoterismo, puro... Vean, ya hasta se mezcla con lo diabólico. Entonces, podemos ver varios frentes, la tradición o la religión tradicional, esas estructuras piramidales, algunas que hasta parecen muy ordenadas y bonitas. Es precioso escuchar un coro de mormones, ¿verdad? Qué lindo que cantan, qué estudiosos que son. Pero ¿cuál es la doctrina de fondo? ¿Son verdaderas iglesias del Señor o se han degenerado? Quizás nunca llegaron a serlo porque partieron desde una base equivocada, de una doctrina incorrecta. En cambio, la iglesia es descrita en la palabra del Señor como columna y baluarte de la verdad. Si se separan de la verdad, no son iglesias de Cristo. La iglesia de Éfeso había dejado su primer amor y corría el riesgo de que le sea quitado el candelero. Los candeleros simbolizaban a las iglesias en su función de portadoras de luz, del testimonio a la sociedad. Y eso es lo que ha pasado con algunas iglesias. Dios ha quitado el candelero porque aunque mantienen su templo y aunque están las personas allí, ya no son más verdaderas iglesias del Señor. En Apocalipsis 1:20 se explica el lenguaje bíblico. Dice, el misterio de las 7 iglesias que has visto a mi diestra, los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y viene entonces la crítica. Dice Apocalipsis 2, 4, 5, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, las iglesias que reconocen que están sujetas a impureza y error deben estar evaluándose constantemente a la luz de la palabra y escuchando las amonestaciones bíblicas, porque si hay pecado en la iglesia y no hay arrepentimiento, deja de ser una verdadera iglesia del Señor y deja de ser un testimonio de Dios en este mundo. Ya no es un candelero que alumbra en la oscuridad. Es parte de esa densa oscuridad, aunque tenga templo, aunque tenga bancas, aunque esté lleno de personas, sinagogas de Satanás. Dice un comentario, la sinagoga judía de Esmirna estaba compuesta de judíos que habían rechazado el mensaje acerca de la venida del Mesías. Aunque profesaban adorar a Dios, su oposición a los cristianos demostraba que en realidad estaban bajo el poder de las tinieblas satánicas. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo con Dios en minúscula, ¿verdad? Hablando acerca de la falsedad, del engaño, de las tinieblas. Pero hermanos, no es para desanimarnos, porque la tercera frase dice, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. Recordemos el establecimiento de la iglesia del Señor cuando Pedro hizo la gran confesión de que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces Jesús dijo, yo te digo, también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor mismo edifica su iglesia y esta iglesia tiene poder para crecer porque va sacando gente de las tinieblas, porque el infierno o el Hades no puede retener a los que son de Dios, son de Cristo. Y por eso es necesario que la proclamación del Evangelio siga extendiéndose en este mundo a todas las naciones
enseñándoles que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado. Y Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, la iglesia del Señor es victoriosa y no va a ser derrotada. Cristo tiene un reino en este mundo y ese reino está compuesto por todos los verdaderos creyentes, podríamos decir todas las verdaderas iglesias con sus verdaderos creyentes que las componen. Y la iglesia o el reino del Señor sigue creciendo, sigue avanzando y será triunfador para siempre. Más allá de que alguien diga, uy, pero entonces cuántas iglesias falsas, cuánta falsa doctrina, cuántas religiones, es que los musulmanes crecen mucho, es que están los budistas, es que están... Sí, podemos ver esas cosas en el mundo, pero nada puede contra la verdadera iglesia del Señor. Está prometido en su palabra. Recordemos, hermanos, que el cristianismo surgió como un puñado de 12 hombres, a los cuales el Señor los llamó. Bueno, podemos trazar una línea del antiguo pacto, de los herederos de la promesa, pero puntualmente el ministerio de Cristo, de 12 hombres a 120 en Pentecostés, y a miles de miles de miles que a lo largo de la historia se han unido a los discípulos del Señor y forman parte de la iglesia de Cristo. Por eso una vez escuchamos aquí, el pastor Josué predicó acerca de la parábola de la semilla de mostaza, del grano de mostaza, que se siembra en la tierra, que es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves de los cielos pueden morar bajo su sombra. Esa es una imagen del crecimiento del reino de Dios. Y en el Salmo 72:17 dice, será tu nombre para siempre, será perpetua, se perpetuará tu nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. O sea, en la palabra de Dios tenemos la confirmación de que la iglesia del Señor, los salvos, es victoriosa y habrá en ella gente de toda lengua, tribu o nación. Y en el cielo o en la presencia del Señor habrá multitudes de personas que fueron salvos de diferentes trasfondos, culturas, épocas, edades. El Señor llama a los suyos, los llama con el poder del Evangelio, los une a las iglesias locales. El reino de Cristo es real, es espiritual. No lo vemos con los ojos terrenales, lo vemos con los ojos de la fe. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para que veas el reino de Dios, para que entres en el reino de Dios. Y ese rey que es Cristo Jesús, que murió, cargó nuestros pecados, murió en la cruz, resucitó, ascendió a los cielos, estaba profetizado 800 años antes, cuando recibió Isaías la profecía que dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y lo hizo, hermanos, porque Jesús nació para heredar el trono de David. Este niño profetizado, con estos nombres gloriosos de admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, es nuestro Salvador, es Jesucristo. Y podemos confiar en Él y podemos descansar en Él de que Él reina. Todos aquellos que profesamos su nombre, es decir, que confiamos en Él como nuestro Salvador, que creemos en Él como nuestro mediador, podemos descansar de que estamos en su reino, bajo sus órdenes, somos sus súbditos y le seguimos en obediencia a su palabra. Entonces, mis queridos hermanos, este es el tercer párrafo que nos tiene que ayudar
a ver lo maravilloso del diseño de Dios para con su iglesia. Somos iglesias locales que sí estamos sujetas a error y impureza. Que el Señor nos guarde y nos cuide de no llegar a errores tales que nos alejen tanto del Señor para dejar de ser iglesia verdadera. Pero si seguimos aferrados a Cristo y a su palabra, confiamos en que este reino es indestructible y que el Señor triunfa.